Teller World. Storyteller World. El señor Hernán, más allá de la rectitud y la disciplina que imponía su rol de caporal, albergaba un universo de afectos profundos. Su hogar, una casita sencilla y silenciosa, era el santuario de un amor que el tiempo no había logrado marchitar. Era viudo, y la ausencia de su esposa, su compañera de toda la vida, era una cicatriz que, aunque invisible, aún ardía. Con ella se había ido la posibilidad de tener más descendencia, de ver crecer una estirpe que continuara su apellido. Ese anhelo silencioso y resignado se había transformado en un cariño desbordante hacia su único hijo, Fernando. Fernando era su orgullo. En él veía la encarnación de sus propios valores, la honestidad, la laboriosidad y la devoción inquebrantable por la tierra y por los suyos. Cada vez que observaba a su hijo en el campo, con las manos curtidas por el trabajo y la frente perlada de sudor, sentía una punzada de satisfacción. Había criado a Fernando con el ejemplo, sembrando en su corazón las semillas de la decencia y la fortaleza, y el fruto era un hombre íntegro. Pero su corazón no solo latía por Fernando. La llegada de Ana Isabel a sus vidas había sido como un nuevo amanecer en la finca. El señor Hernán la amaba con la ternura de un padre, reconociendo en ella una cualidad que pocos poseían. Sabía que era la luz de los ojos de su hijo, el faro que guiaba sus pasos y el refugio de su alma. La valoraba profundamente, no solo por su belleza sencilla y su carácter hacendoso, sino porque era un tesoro que Fernando había encontrado. Ana Isabel traía consigo la dulzura y la calma, el equilibrio perfecto para la fortaleza de su hijo. Verlos juntos, tan jóvenes y enamorados, llenaba al señor Hernán de una profunda felicidad. Se sentía pleno con su vida, con la certeza de haber forjado su legado. Su pequeña familia, aunque reducida, era el motor de su existencia. No era solo un caporal, era un guardián silencioso, un observador atento que velaba por el bienestar de su hijo y de su nuera. Su mirada, a menudo, seria y penetrante, ocultaba una devoción inquebrantable por ellos, una promesa tácita de protección. El señor Hernán vivía en la paz de su hogar, y en la certeza de que mientras Fernando y Ana Isabel fueran felices, la vida en la esperanza tenía sentido. El aire de la esperanza, que solía ser bálsamo de aromas de café y tierra húmeda, comenzó a teñirse de una inquietud sorda. Alejandro, con una acostumbrada resaca ya mitigada, pero la mente más turbia que nunca, dejó que un pensamiento oscuro echara raíces. Un plan vil, gestado en las entrañas de su egoísmo y deseo, comenzó a tomar forma. La imagen de Ana Isabel, la misma que lo había deslumbrado en la cocina, se había incrustado en su mente como una espina envenenada. Necesitaba apartar a Fernando, necesitaba que ella estuviera sola. Así fue como la mañana siguiente, Alejandro, con una fachada de falsa preocupación, abordó a su padre. La excusa, pulcramente hilada, era un trámite urgente en la ciudad, algo relacionado con una patente municipal de su flamante vehículo, una gestión que, según él, solo Fernando, con su probada lealtad y conocimiento de los caminos, podría llevar a cabo de manera discreta y eficiente, ya que él tenía un importante parcial pronto y debía estudiar. Don Pedro, ajeno a la verdadera intención de su hijo y confiando en la diligencia de Fernando, accedió. La noticia cayó sobre Fernando como un mazazo. La idea de dejar a Ana Isabel sola, aunque fuera por un par de días, le retorcía las entrañas. Un presentimiento helado le arañó el pecho, pero la orden de don Pedro era ley. Con todo el dolor del mundo reflejado en sus ojos, pero con la resignación de un buen trabajador, Fernando se despidió de su amada al pie del sendero, prometiendo regresar tan pronto como le fuera posible. Observó cómo su figura se perdía en la distancia, llevándose consigo la luz de su vida. El camino a la ciudad nunca se había sentido tan largo ni tan vacío. Mientras Fernando se alejaba, el reloj silencioso de la finca avanzaba hacia la noche. La gente de aquellos lares, regida por el sol y la luna, se recogía temprano. Las luces se apagaban una a una.
y el único sonido era el grillar de los insectos y el susurro del viento entre los cafetos. La oscuridad de la montaña se hizo profunda, cómplice de las sombras. Alejandro esperó, paciente, calculador. Dejó que la noche envolviera por completo a la esperanza. El silencio era casi opresivo, roto solo por el latido desbocado de su propia anticipación. Pero el cobarde no fue solo. 2 de sus amigotes de farra, cómplices silenciosos y embrutecidos por el alcohol, lo seguían como sombras sin voluntad. Llegaron a la humilde casa de Ana Isabel. La puerta, que siempre había sido un símbolo de hospitalidad y calor del hogar, se abrió con una facilidad inquietante en la negrura. Lo que sucedió después fue un alarido silenciado por el terror. La pureza del hogar, el santuario de su amor, fue profanada con la brutalidad que helaría la sangre. El aire, antes dulce, se volvió espeso con el pánico y el horror. En la oscuridad, la inocencia de Ana Isabel se desmoronó bajo el peso de la barbarie. La montaña, muda testigo, guardó el terrible secreto de una noche que desataría una tormenta de proporciones inimaginables. Al amanecer, la noticia de lo sucedido llegó a oídos del señor Hernán. Con el rostro surcado por la preocupación, atendió a la joven herida, sus ojos reflejando la misma pena que los de ella. Allí, en la quietud de la convalecencia, pactaron un juramento, un pacto sellado por el miedo y la necesidad. Ana Isabel, aterrorizada por la amenaza de Fernando de acabar con su vida si lo delataba, se ató al silencio. Hernán, por su parte, consciente del riesgo de perder su sustento y el de su gente si la verdad salía a la luz, decidió actuar con cautela. Hablaría con el patrón en secreto, buscando una solución que evitara que semejante atrocidad se repitiera, una forma sensata de detener la oscuridad antes de que consumiera por completo las almas de sus montañas. El camino de regreso, a pesar de las dificultades y los baches que lo habían sacudido, se esfumó de la mente de Fernando en cuanto vislumbró la luz de su hogar. Una sonrisa genuina y profunda se dibujó en su rostro curtido por el sol. La urgencia de ver a Ana Isabel, de abrazar a su amada, disolvió el cansancio de su viaje. Entró en la humilde casa con las botas en la mano para no llenarla de barro, que se había retirado hace unos instantes. Su corazón desbordado de alegría por el reencuentro, pero la visión que lo recibió le heló la sangre. Ana Isabel no era la misma. Su rostro, que solía ser un faro de dulzura, estaba velado por una sombra. Sus ojos, antes chispeantes, ahora se perdían en un punto indefinido, tristes, y una melancolía que no le era propia se adhería a su piel. Intentó aparentar, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, y ese contraste desolador perforó el alma de Fernando. Quiso gritarle, decirle lo que había pasado, pero se contuvo, mordiéndose el labio. Se había prometido guardar silencio, sabiendo el peligro que representaba que Fernando supiera la verdad. Una verdad que la destruiría a ella y encendería una furia incontrolable en él. Fernando, que conocía cada gesto, cada matiz de su esposa, supo en ese instante que algo grave había sucedido. La miró detenidamente, sus ojos escudriñando cada detalle de su figura. El silencio de ella, tan atronador, la delataba. Su boca permanecía hermética, pero sus ojos lo contaban todo. El miedo, el horror, la impotencia. Entonces los vio. Los moretones lívidos que comenzaban a florecer en su piel, los rasguños que surcaban su pecho. Lo supo de inmediato, con una certeza brutal que le partió el alma. Un rugido sordo comenzó a gestarse en su pecho. Sus ojos se hincharon de sangre, y una oscuridad densa, una furia primigenia comenzó a invadirlo. El demonio del odio y los celos se fusionaron en un monstruo descontrolable. Ya no era Fernando, el hombre honesto y trabajador. Había perdido su humanidad, transformado en una bestia secada por la sed de venganza. En ese preciso instante, una luz de linterna parpadeó por el camino. Era su padre, el señor Hernán, que había visto el resplandor en la distancia. Supo que Fernando había regresado. Tocó la puerta y Fernando, girándose con un movimiento brusco, la abrió. El señor Hernán se espantó al ver aquella tensa escena, el rostro
transfigurado de su hijo, la desesperación muda de su nuera. Fernando se volteó furiosamente hacia Ana Isabel. Su voz, convertida en un trueno que hizo temblar las paredes, gritó: ¡Fue él! El nombre del culpable, flotando en el aire como una sentencia de muerte. Pero Ana Isabel, incapaz de contenerse más, rompió a llorar. Un lamento desgarrador que liberó el terror acumulado. Antes de que Ana Isabel rompiera el pacto de secreto, Hernán gritó: ¡Sí, fui yo! Sin pensarlo, sin un instante de vacilación, Fernando desenfundó el puñal de su cinto. El metal brilló brevemente a la tenue luz. Con una velocidad cegadora y con los ojos inyectados de sangre fijos en su padre, se lo enterró en el estómago al sorprendido señor Hernán. El caporal, con un jadeo ahogado, se tambaleó. Sus ojos, reflejando una incredulidad y un dolor inmensos, y dando tumbos, salió de la casa, buscando la oscuridad protectora del exterior, desangrándose en el camino hacia su propio hogar. Ana Isabel, con los ojos desorbitados por el horror, finalmente encontró su voz, un grito agónico que perforó la noche. ¡No! ¡No fue él! ¡Fue Alejandro! Pero ya era demasiado tarde. La sangre del señor Hernán manchaba el suelo, y la furia desatada de Fernando había elegido a su víctima. Fernando miró sus manos ensangrentadas, la sangre de su padre, un charco oscuro contra la piel. Levantó la vista hacia Ana Isabel, cuya palidez era la de un fantasma. En sus ojos, la culpa y el horror danzaban en una macabra sinfonía. La abrazó con una furia desesperada, un abrazo inmenso como si quisiera desaparecer en el abrazo, fundirse con ella y borrar la pesadilla. Pero la realidad era un puñal más afilado que el que había usado. De pronto, un pensamiento frío y brutal lo golpeó. Su padre estaba herido. La negación lo consumió. Soltó a Ana Isabel y partió en carrera, descalzo por el sendero oscuro, gritando «¡No, no, no!» con cada zancada. El grito se ahogaba en la noche. Cuando llegó, el señor Hernán estaba a solo unos pasos de su casa, abatido en el suelo, una figura rota bajo la luna. Fernando, con los ojos rebosantes de lágrimas que nublaban su visión, lo colocó en su regazo. «¡Papá! ¡Papá!», rogó la voz quebrada por el dolor. Hernán lo bañó con la mirada. Sus ojos vivos, ahora velados por la agonía, reflejaban la inocencia de un niño que no comprendía el porqué de su castigo. Una pregunta silenciosa, llena de desconcierto, flotaba en el aire entre padre e hijo. Y con esa duda en su pecho, con esa incomprensión dolorosa, dio su último suspiro. El cuerpo del señor Hernán se relajó en los brazos de su hijo, y la vida se le escapó como un hálito tenue en el aire frío de la madrugada andina. La mirada de Fernando, ya sin lágrimas, se tropezó entonces con el revólver que el señor Hernán siempre cargaba en su cinto, una vieja arma de confianza. Al comprender el error que consumó, un error sin retorno posible, su mente se quebró. Sin siquiera pensarlo, sin un ápice de vacilación, lo tomó. El metal frío se sintió pesado en su mano temblorosa. Lo levantó, apoyó el cañón en su sien y presionó el gatillo. El eco del disparo se disipó en la quietud de la montaña. Ana Isabel llegaba en ese instante, recogiéndose la falda para no tropezar. Se detuvo en seco. El grito que había proferido hace instantes estaba ahogado en su garganta al ver la escena. Allí estaban 3 cuerpos, 2 inmóviles, uno en duelo perpetuo. 3 víctimas de la sinrazón, de la brutalidad que el hombre Alejandro había desatado. La paz de la esperanza se había roto para siempre, teñida por la sangre de una noche infame. Alejandro, el arquitecto de tanta desgracia, siguió con su loca vida en la ciudad, un parásito invisible que la tragedia no había logrado extirpar. La sombra de su maldad se desvaneció entre las luces artificiales y las risas vacías, sin dejar rastro aparente de su conciencia. La finca, la esperanza, sin embargo, ya no fue la misma. Don Pedro, un hombre quebrado por el dolor y la incomprensión, lamentó en silencio la ruina de esa familia tan querida. Se encargó de los funerales, 2 ataúdes que se llevaron consigo la honradez y la devoción, sepultando también
una parte de su propia alma. De Ana Isabel, de la joven que había sido la luz y la tragedia, no se supo más de su paradero. Se desvaneció como el rocío del sol, llevándose consigo el trauma y la desesperación de aquella noche. Ahora, después de ese fatídico día, si te detienes por esos montes que abrazan lo que una vez fue parte de la esperanza, solo verás casuchas derruidas, esqueletos de madera y tejas, testigos mudos de una vida que se extinguió en la violencia. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad es absoluta y el silencio se vuelve denso, en la mitad de la madrugada, al igual que en aquella terrible noche, verás una luz brillante, blanca, recorriendo el camino de una casa a otra. Se mueve como perdida en el tiempo, un recordatorio etéreo de la fatalidad y la tristeza que se cirnieron sobre ese lugar. Nadie sabe con certeza si es el alma del señor Hernán huyendo herido de la muerte, o la de Fernando, roto por el dolor homicida y la culpa insoportable. Pero la luz, sea de quien fuere, es la pena viva de unas vidas en lamento eterno, un faro fantasmal que ilumina la oscuridad de la montaña, un eterno suspiro de lo que fue y nunca más volverá a ser en la esperanza.